A Dios sea la gloria, la alabanza, la adoración en todo tiempo y en todo momento. Damos gracias al Padre Celestial por poder estar compartiendo en este momento la palabra de Dios, su palabra, la palabra del Eterno, del Único. Qué hermoso es poder conocerlo a nuestro Señor Jesucristo e ir conociéndolo cada día más a nuestro buen Padre Celestial. Me alegro por estar junto con usted, alabando y exaltando el nombre de Jesús, agradeciendo al Señor por estos días, estos tiempos en los cuales vivimos. El Señor nos enseñaba en el último culto entrar con acciones de gracias delante de los atrios de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios. Quiero leer con ustedes Isaías 41, versículo 13. Y fue el texto que leímos en el último culto, porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Padre Dios de la gloria, gracias, Señor Jesús, por tu palabra infinita, poderosa, Señor Jesucristo, la cual estamos recibiendo en este momento y por la cual nos alegramos y nos gozamos al recibirla. Padre, te rogamos que vengas a hablar y ministrar nuestros corazones. Padre, que siempre tengamos disposición de escucharte, de saber que tú nos hablas, de saber que tú estás hablando a nuestras vidas, Padre Santo. Señor, y queremos aprovechar este tiempo, Señor, y escuchar tu voz. En el nombre de tu Hijo Jesús, bendice, Señor, a tu pueblo, aquel oyente que nos acompaña, en el nombre de Jesús. Amén. Y coloqué el título del mensaje, no temas, no temas. El Señor nos hablaba en el último culto, yo te ayudo. Y en este culto, en este tiempo que estamos juntos adorando a nuestro Señor Jesús y recibiendo lo que Él tiene para nosotros, Él nos dice, ahora no temas. Siguiendo el mismo texto que hemos leído hace unos días atrás, el Padre Celestial nos dice, ahora no temas. ¿Se acuerda? Yo te ayudo fue lo que el Señor nos hablaba. Y quiero que veamos, hermanos y queridos oyentes, algunos puntos del no temas del buen Dios Padre. En el último culto entonces vimos que necesitamos ir a Cristo, pero como Él nos enseña, porque solo Él nos puede ayudar. Y vimos que esa ayuda que necesitamos no es una ayuda que tal vez el hombre pueda darnos, no es una ayuda que pueda ser fácil, no, es una ayuda importante y necesaria que solamente en Cristo nosotros la podemos tener. Y esa ayuda es que Él lleva nuestras cargas. Las cargas son nuestros pecados, además de otras cosas que podamos tener. Pero Él lleva esa carga especial que solamente a través de su crucifixión pudo hacerlo nuestro Señor Jesucristo. Por usted y por mí. Y por todo aquel que lo reconoce, que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Quiero que leamos el libro de Ezequiel. Es un texto un poco extenso, así que si tiene su Biblia puede acompañarnos. Si es posible dejaré el texto en la pantalla. Pero Ezequiel capítulo 33, versículo 1. Una vez, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, solamente para que usted sepa, no leeré en esta ocasión la Reina Valera 60. Una vez más recibí un mensaje del Señor, Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país, quiero aumentar un poco el brillo, los habitantes de ese país, escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no hicieron caso, Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien,
Si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsables al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen: nuestros pecados son una carga pesada, nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. La conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados. Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia. Los destruiré por sus pecados. Y supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto, entonces ellos se salvarán. Estoy agregando yo ahí. Por ejemplo, podrían devolverle la garantía a un deudor, restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida dejando de hacer lo malo. Si así lo hacen, entonces de cierto vivirán y no morirán. No se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados, porque hicieron lo que es justo y recto, por eso ciertamente vivirán. Tu pueblo dice: el Señor no hace lo correcto, pero son ellos quienes no hacen lo correcto. Pues reitero, si los justos abandonan su conducta recta y pecan, morirán. Sin embargo, si los malvados se apartan de su maldad y hacen lo que es justo y recto, vivirán. Oh pueblo de Israel, ustedes dicen: el Señor no hace lo correcto, pero yo juzgo a cada uno de ustedes según sus acciones. Texto un poco extenso, pero si prestó atención, si leyó, qué enriquecedor que es el texto. Puede ser que usted tenga la Reina Valera 60. De igual manera, es el mismo texto, el mismo mensaje. Quise leerlo de esta manera para variar y también porque es de una forma, se puede entender de otra manera. Y si vemos el texto, es largo y yo no quiero detenerme mucho en el texto, pero está diciendo que si el centinela, si en medio del pueblo se levantaba un centinela, una atalaya, según la versión 60 de Reina Valera, él era para que avise al pueblo cuando se acercaba una guerra o cuando alguien quería invadir. La función de él era avisar. Si avisaba y ellos escuchaban el aviso, ellos se salvaban y fue cumplida la tarea del atalaya o del centinela. Pero ahora el caso contrario, si el atalaya avisaba y ellos no querían prestar atención o no escuchaban, el problema ya era de ellos, pero el atalaya necesitaba, o el centinela necesitaba dar cumplimiento a su tarea, como dice el versículo 6. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Hoy en día continúa siendo de la misma manera. Usted, tanto como yo,
yo desde mi parte del pastoreo tengo que anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Usted, como parte del pueblo de Dios, tiene la responsabilidad de anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora anunciamos con el mismo mensaje que Cristo anunció. No anunciamos de cualquier manera. El centinela tenía que dar un mensaje claro, un sonido claro para que el pueblo identifique y entienda de que el enemigo se aproximaba. Si el centinela no daba ese mensaje, el pueblo moría y el centinela era responsable por la muerte de ellos. Y dice ahí, continúa diciendo, y le dice en el versículo 7, adviérteles de mi parte, avísales de mi parte. Y es lo que la palabra de Dios nos da en cada día, un consejo, una orientación. A veces es una advertencia, una exhortación, llamándonos a poder prestar atención al Evangelio de Cristo Jesús. Y la palabra del último culto era, yo te ayudo. Qué lindo mensaje. El Señor nos ayuda en algo que el ser humano no puede llevar, cansa. Como decía el versículo 10 en la traducción nueva NTV, dice, hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen, nuestros pecados son una carga pesada, nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Mira, iglesia, qué cosa interesante. Venid a mí todo aquel que está cansado y cargado. Y el pueblo dice, ustedes dicen, el hombre dice, el pueblo de Dios dice. Y acá Dios dando la respuesta, vengan a mí, que yo los haré descansar. Él ayudándonos. Pero estoy hablando un poco del mensaje anterior y del mensaje de ahora, donde el Señor nos habla y nos dice, no temas. Porque cuando nosotros vamos a Cristo Jesús, cuando escuchamos ese mensaje bendito, que por momentos puede sonar un poco confuso, o un poco no gustoso, o no agradable, o algo que nos incomoda, que no es algo que queremos escuchar, que tal vez ni lo creamos, pero qué bueno que es. Como decía hace poco, hablando con una pastora, cuando hay una herida hay que curarla y tal vez la cura no es agradable. La sanación no es agradable. Cuando hay una enfermedad hay que curar, hay que operar. Tal vez sea necesaria una cirugía y tal vez no sea de nuestro agrado, pero es necesario para que pueda sanar aquel mal que está en el cuerpo. De la misma manera, la palabra de Dios puede no gustar a algunos, pero qué bueno que es para nuestra vida, porque Él es medicina para nuestro cuerpo. Entonces dice, nuestros pecados son una carga pesada. Vengan entonces a Cristo Jesús. Vengan y descansen en Él. Yo te ayudo, dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora sigue diciendo en el texto 11 y dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. No tiene complacencia nuestro Señor. Si algunos piensan que tal vez el Señor se agrada en ver cómo hay personas que sufren, a Dios no le agrada eso. Pero es el mismo pecado y la misma rebelión del hombre de no querer acercarse a Dios. Y el Señor dice, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Y el Señor espera eso de nuestras vidas. Pueblo mío, hijo mío, solo quiero que te apartes de la conducta perversa, de aquella que te tienta a pecar, de aquello que está ahí y no lo quieres dejar, en lo cual encuentras placer. Deja ese pecado, dice el Señor. Y con el Señor podemos. Él nos ayuda. Usted y yo podemos. Él nos ayuda. Gloria a Dios. Él no nos deja. Yo quiero que vivan, dice la palabra de Dios, para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad.
mi pueblo amado, está diciendo en otras palabras. Mire que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo continúa siendo el mismo mensaje que Cristo trajo en el Nuevo Testamento, y que luego los apóstoles fueron anunciando, y que también hubieron otros que anunciaban un evangelio totalmente diferente. Tanto pasó en ese tiempo como aún pasa en estos tiempos. Luego Iglesia va a continuar diciendo y va a continuar hablando. Es un texto muy hermoso que tal vez otro día compartiremos, pero ahí el Señor nos da esa palabra y nos da esa advertencia. Yo les comparto, dice la palabra del Señor, y yo como pastor tengo que compartirles lo que la palabra del Señor nos habla, que esa palabra tan perfecta, tan divina, que lleva bien para nuestras vidas, llegue a nuestro corazón y a nuestra mente. Y es lo que procuro hacer con mucho amor para con sus vidas. Y usted tiene la misma tarea de poder llevar con amor el mensaje de Cristo Jesús, pero también llevar el mensaje de Cristo Jesús, sin agregar, sin quitar nada, que ella tiene poder para transformar corazones como el de usted y como el mío. Sigamos apreciando y atesorando esta palabra. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, y con ese termino: tu pueblo dice, el Señor no hace lo correcto. ¿Se imaginan? Usted y yo de decirle a Dios, no haces lo correcto, no está bien lo que haces. Pero son ellos quienes no hacen lo correcto. Aquellos que le dicen a Dios, o aquellos que dicen aquella palabra predicada que es el Evangelio de Cristo Jesús, esta no es palabra de Dios, o esta palabra no es así, no tiene que ser predicada de esta manera. Está mal que sea anunciada así, se llega a un extremo. Cuando es palabra de Dios, Iglesia, es palabra de Dios. Y es mejor no decir, como este pueblo decía, el Señor no hace lo correcto. Bendito sea el nombre de Dios. Pues reitero, si los justos abandonan su conducta recta y pecan, morirán. Puede ser que nosotros hayamos escuchado el Evangelio, puede ser que nosotros estemos en el Evangelio de Cristo Jesús, pero si por un momento nos desviamos, pero si continuamos en ese desvío, pero si nos alejamos de Dios, si le damos la espalda a Dios, si pecamos y si perseveramos en el pecado, solamente encontraremos muerte espiritual. Corramos de esa situación, alejémonos de esa situación y vayamos a nuestro Señor Jesucristo, pidiendo perdón, como decía, como hablaba la palabra de Dios con el Hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Seguir a Cristo a su forma vale la pena. Tener la comunión con Él es la mayor bendición, es el mayor galardón, es la mayor ganancia, es el mejor milagro. Desde el lugar donde lo miremos, tener comunión con Dios es vida y vida eterna. En toda la Biblia veremos cómo el Señor quiere guiar a su pueblo, porque sabe que se levantan hombres que intentarán desviar del camino santo a los hijos, aquellos llamados. Números capítulo 16, versículo 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, se levantaron contra Moisés. Mire, hermanos, mire, iglesia, mire, querido oyente, que siempre se van a levantar contra aquel siervo de Dios, contra aquel que está llevando, aquel que tiene la tarea de guiar, la tarea de ser centinela, de avisar, de cuidar del pueblo de Dios, siervo de Dios. Se levantaron hombres de renombre, príncipes de la congregación, personas que hacían parte del consejo. No está hablando de personas que no conocían la ley de Dios, lo que el Señor había establecido. Está hablando de personas que habían escuchado, que tenían un conocimiento, más allá de si conocían o no conocían a Dios. Pero estos son los que se levantan. Dentro de la misma iglesia sale, dice la palabra de Dios, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, basta, no queremos saber más, no queremos, como dice el texto ahí,
porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Todos todos tenemos esa relación con Dios. Iglesia, Dios levantó y escogió sus siervos para servir, no para ser servidos. Si hay alguno que es servido, allá con Dios. Pero Dios levantó a sus siervos. Esa es la imagen que el Señor deja. Cristo vino para servir y no ser servido. Y Dios levantó a sus siervos diferente del pueblo. Todos somos pueblo, pero Dios escogió su siervo. ¿Por qué levantarse contra el siervo de Dios? Bendito sea el nombre de Dios. Miren lo que decían, y estamos hablando del Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Dios, según ahí, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová, Dios de la gloria. Desafiar, querer estar en un lugar donde no deberían estar. Eso es lo que pasa cuando dejamos de mirar a Cristo Jesús y de seguir en humildad. La palabra de Dios nos lleva a vivir en humildad, a reconocer a Dios. Y entonces es ese, yo te ayudo. Y el Señor nos aparta, nos limpia de toda altivez, todo orgullo, para que podamos vivir el no temas, el no temas. Entonces, cuando oyó esto Jehová, oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Dios de la gloria, no conviene caer en esta situación. Es mejor estar en el temor al Señor. Es mejor estar siendo ayudados por el Señor para ser transformados y para disfrutar el no temas. Estas personas no podrían disfrutar el no temas. Estas personas llegaron a vivir la ira del Señor por dejar y descuidar su relación con Dios, porque sabe que hay hombres que se levantarán mostrándose como el Cristo también. Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire, se levantarán otros de manera como imagen de Cristo mejor dicho. Ellos dirán: somos profetas de Dios, como en el Antiguo Testamento. Dirán: Dios dijo así, el Señor está diciendo, el Señor va a hacer. Señor Dios de la gloria, Dios nos ayude. Hay un texto en el Antiguo Testamento donde dice que Dios no dijo nada, ni habló por boca de ellos. Dios nos ayude a reconocer el Evangelio. ¿Por qué, iglesia? Porque una vez que nosotros nos dejamos ayudar, dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, entendimos la necesidad de acercarnos a Dios en arrepentimiento, creyendo en su palabra, vivimos el no temas. Iglesia, Dios quiere que vivas el no temas cada uno de tus días. Porque sabe que hay hombres que en vez de predicar a Cristo Jesús, predicarán por ganancia deshonesta. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, con ganas, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con alegría, con gozo. Pero hay otros. Dios está diciendo a sus siervos: no por ganancia deshonesta. Si a sus siervos le dicen no por ganancia deshonesta, es porque hay no siervos de Dios que van por ganancia deshonesta. No son siervos, son personas que han conocido el Evangelio, como en el caso de Coré y aquellos hombres que se levantaron y lo hacen por ganancia deshonesta. No solamente el dinero, hay muchas cosas que son ganancia. A veces el reconocimiento, ¡wow!, la admiración. El Señor nos dice a servir de manera
como Cristo sirvió, porque sabe que hay hombres y mujeres que desviarán al ser humano por envidia y por contienda, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esos son los hombres que se levantan, hombres y mujeres, generalizando obviamente, que se levantan en este tiempo. Dios nos cuide. No se levantan de afuera, iglesia, se levantan de adentro. Que no sea de adentro de nosotros, que dentro de nosotros esté la humildad para rendirse a Dios, para aceptar la ayuda de nuestro Señor. En aquel pasaje de Isaías 41, el pueblo iba a pasar cautiverio, el pueblo iba a continuar sufriendo, y Dios viene a decirle: yo te hago libre en medio de ese cautiverio. Filipenses capítulo 1:15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Por amor a Cristo Jesús y por amor a nuestros hermanos, anunciamos el Evangelio. El no temas en Isaías 41 está dirigido a todo aquel que vio que es bueno estar a cuenta o en cuenta con Dios, que es de sabio esa actitud, es de una persona que entendió y está poniendo en práctica, que es de entendido, que es ser un buen hijo. Ahora veamos unos versículos. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová dice. Entonces, mire qué bueno es guardar la palabra y vivirla como el Señor nos está diciendo. ¿Para qué? Para que tengamos vida, y vida eterna, como les decía hace un instante. Y en esa vida, el no temer las cosas que acontecen por causa del pecado en esta tierra, porque en el mundo tendremos aflicciones. Pero no temas, pero confiad, dice la palabra de Dios. Él ha vencido al mundo. Proverbios, según la Nueva Traducción Viviente: hijo mío, nunca olvide las cosas que te he enseñado. Proverbios capítulo 3, versículo 1, como lo hablamos las semanas pasadas. Guarda mis mandamientos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Hay alegría, iglesia. En medio del sufrimiento, el Señor nos dice: no temas, que yo doy alegría, doy satisfacción a tu corazón. Lucas 10:28, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz lo que Dios está hablándote en este tiempo. Deja que Él te ayude, yo te ayudo. Deja que Él te diga: no temas. Entra en ese gozo, en esa alegría que el Señor te está invitando. Vive la alegría. Estaba hablándonos en otra palabra el Señor. Deja que el Señor te haga disfrutar los días en esta tierra, acercándote al buen Padre Celestial. Hermanos, el vivir según la Biblia es de sabios. Si seguimos las palabras, si aceptamos la guía del Señor, si sentimos que seguir a Cristo nos no ayudará o no ayuda en nada, no mejora nuestras vidas. Si usted siente que no lo está ayudando, que no mejora nuestra vida, si parece que todo va de mal en peor, el Señor Jesús nos dice: no temas. Si por un momento el pensamiento ese está en tu vida, en tu mente, y estás procurando al Señor, y estás buscando al Señor, y estás siguiendo y sirviendo al Señor, el Señor te dice: no temas. Es parte de la vida cristiana que pasemos aflicciones. El ser humano sin Cristo también pasa aflicciones, y la carga es bien pesada. Pero si nosotros
aceptamos a Cristo Jesús, que Él gobierne nuestra vida, si aceptamos la ayuda de nuestro Señor, entregamos las cargas a sus pies, Él lleva nuestras cargas y nos dice: yo te ayudo en cada uno de tus días. Y nos dice: no temas, yo estoy contigo para fortalecerte, para animarte a seguir la comunión, a vivir la comunión, a creer en mí, para que goces de la vida en esta vida, para que gocemos de la vida eterna. No tema, mi hermano e iglesia, es mejor vivir de rodillas a Cristo que morir esclavo del pecado. No tema, mi hermana, mi hermano, si vivimos como Cristo nos enseña, entonces sí podemos decir, sí podemos creer que el Señor está con nosotros. No tema, iglesia, porque si inconscientemente pecamos y usted va al Señor, el Señor dice de esta manera: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará nuestro Señor y Creador. Bendito sea el Señor Jesús. Si por algún motivo caemos, si descuidamos alguna área, si tropezamos, el Señor te dice: si tu espíritu está quebrantado, si has puesto tu corazón contrito y te has humillado delante del Señor, no temas. El Señor te perdona, el Señor nos perdona, el Señor nos hace libre. Él no quiere vernos esclavos del pecado. Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es mejor vivir con Cristo que morir sin Él, iglesia. Si tenemos a Cristo, tenemos todo, dice la palabra de Dios. No temas, iglesia, Dios no te dejará ni te desamparará. Isaías capítulo 33 versículo 15: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuesta sanguinaria, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Mira, iglesia, no tema. El Señor te dice así. El Señor te dice: yo te proveo, te fortalezco. Tendrás tu pan, tendrás tus aguas y verás al Rey en su hermosura. Antes de terminar este año, iglesia, el Señor te está guiando para comenzar un nuevo año sin temor, porque Él te ayuda. Padre Dios de la gloria, te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra y porque tú nos ayudas en todo tiempo, porque tú eres nuestro socorro, Señor, porque tú estás, Señor Jesús, y nos dices: no temas. Que el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesús y la consolación del Espíritu Santo sea con usted hoy y siempre. Amén.